Hola amigos, ¿cómo están? Hoy en Ave Resiliencia, finalmente tengo el gran gusto de tener a Maribel Arrelucea Barrantes. Maribel es historiadora peruana, por cierto. Realizó estudios de pregrado y maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es candidata a doctora por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en historia social, historia de la esclavitud y afrodescendencias con énfasis en género, clase y racialización. Ha publicado artículos y libros sobre esclavitud, cultura afroperuana, mujeres esclavizadas, y es editora de Memorias de su abuelo Alfredo Barrantes Presente, fundador y dirigente de Una Barriada. Quien les habla, Analita Yedo, y hoy les vamos a presentar el tema Ser Mujer, la experiencia histórica de la maternidad a cargo de nuestra especialista invitada. Bienvenida, Maribel, qué gusto tenerte. Qué gusto también poder finalmente reunirnos, Ani. Sí, estoy muy contenta. Ay, qué gusto. Igualmente, Maribel. Bueno, Maribel, es un tema que por interno me decían, Analí, ¿cuándo es? Espérense, espérense, ya lo voy a subir, porque realmente es un tema de nosotras, las mujeres, un tema sensible. Y pues para quienes, bueno, vamos dándote a conocer, tú eres madre, tuviste tu matrimonio y además de ser catedrática, investigadora, Maribel, en todos estos años de experiencia que tú tienes, tu percepción ha ido sufriendo, no, ha ido teniendo transformaciones, ¿no? Mm, Que ya nos ujú. contarás y quisiera de pronto así que nos cuentes esa percepción que tú tienes de este asociar el ser mujer con la experiencia histórica de la maternidad. Ujú. Pues Cuéntanos. yo creo, sí, mira, acepté la entrevista, primero por volverte a ver, ¿no? Y luego porque pocas veces tengo la ocasión de pensar históricamente el hecho de ser mujeres y cómo nos vamos construyendo socialmente, pero además desde también esto atraviesa nuestras propias experiencias como mujeres, ¿no? Y bueno, enfrentar cambios en nuestras vidas, pues nos lleva a sentarnos a pensar, ¿no? Y si podemos hacer terapia, muchísimo mejor, ¿no? Yo, como historiadora, o sea, una cosa es pensar históricamente en las mujeres y otra cosa, a veces lo disociamos, lo separamos y no deberíamos hacer, es pensar en nosotras mismas, ¿no? Porque una cosa es mirar a las mujeres como objeto de estudio, entre comillas, y otra, vivir las estructuras que nos ha tocado en esta sociedad, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, podemos escribir, podemos hablar, dar clases acerca de esto, pero no sentimos cuando estamos dentro de las estructuras, ¿no? Y a veces esas estructuras pueden dañarnos muchísimo, ¿no? Y entonces es muy duro, lo confieso, ¿ah? Lo confieso, es muy duro abrir los ojos, correr las cortinas y decir, ¡ay! ¿No? Pues también me pasa a mí, ¿no? Pero también eso, creo yo, es parte de la vida y de ir dando giros, ¿no? Como bien dijiste hace un ratito, en vez de emplear la palabra sufrir cambios, no, no sufrimos los cambios. Es verdad que a veces derramamos nuestras lagrimitas, por supuesto, ¿no? Porque una cosa es lo que proyectamos, las ilusiones que tenemos, y esas ilusiones se construyen históricamente también, y otra es la realidad que nos toca, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué capacidades tenemos para transformar esas realidades, esas estructuras, ¿no? Entonces, encantada de estar sentada aquí contigo, porque también pues ahí vamos vinculando lo personal, lo público, lo histórico y todo eso, ¿no? Sí, y pues bien, Maribel, de hecho, históricamente, estos valores que se atribuyen a la mujer, a su rol en la maternidad, digamos, han sido más definidas por culturas patriarcales, ¿no? En todos los Ujú. tiempos, en todo el mundo. Y quizá eso, de pronto, cuando empieza, de repente en acción,
Hay unos buenos modelos, ¿no? Porque podríamos hablar de las faraonas del antiguo Egipto, que también han sido unas reinas temibles y poderosas, ¿ya? Pero digamos ya para la cultura de Occidente, ¿no? Por ejemplo, yo, ¿no? Viendo desde fuera, quien aparece en mi mente primero en el siglo XX, todo el mundo dice, Simone de Beauvoir, ella es la que dio la línea para todo el tema del feminismo, que últimamente es un término que trato de no usar mucho, me gusta más la palabra mujeres intelectuales, ¿no? Que nos abren Ah, campo. mira, ya. Entonces, porque hay palabras como que las vamos viciando y por ser mal usadas en la práctica, entonces confunden, ¿no? Se empiezan Ujú. a confundir, entonces tienen menos anticuerpo, ¿no? Eh, Me gustaría que nos comentes algunos protagonismos, de repente, de algunas de estas mujeres intelectuales que nos van abriendo caminos. Compártenos un poco respecto a estas que hacen aportes. Haciendo una mirada así a largo plazo estructural, podríamos decir que el tipo de mujer que proyectamos hoy en día se debate entre un rol tradicional, Ujú, patriarcal, ¿no? Que proviene de este crecimiento burgués entre el siglo XVIII hacia el siglo XIX y se ha mantenido todavía en el siglo XX ujú, y que ha entrado en colisión, en tensión con las primeras mujeres que empezaron a movilizarse. Es la primera ola del feminismo, aunque no deberíamos decir feminismo en singular. A mí sí me gusta la palabra feminismo, ujú, en tanto deberíamos decirlo en plural porque son diferentes feminismos. Y me gusta por una razón, porque los feminismos pretenden revertir las situaciones de am, diría pues sí, cuando las mujeres nos encontramos sujetas a hombres que sean padres, el padre, el esposo o el hijo mayor, ¿no? En la que no podamos ejercer nuestros derechos, nuestra individualidad y nuestros deseos, ¿no? Como personas, con nuestros cuerpos, con nuestros deseos, ¿no? Entonces, esa lucha que se ha dado poco a poco entre el siglo XIX hasta el presente, porque no ha terminado, no hemos encontrado todavía, hay muchas cosas que hacer. ujú. Entonces, yo creo que la palabra feminismo o feminismos en plural no debe incomodar en tanto nos ha permitido estar aquí tú y yo, ¿no? Como profesionales hemos podido estudiar desde el colegio hasta la universidad porque hubo mujeres antes que nosotras que lucharon y pusieron el cuerpo para que nosotras ahora podamos estar acá sentadas. Entonces creo, cada vez que yo digo la palabra feminismos, honro a estas mujeres, ¿no? Y algunas de ellas murieron incluso, ¿no? Entonces vemos que poco a poco se ha ido dando este proceso desde aquellas mujeres del primer feminismo, que básicamente fue de mujeres europeas y norteamericanas blancas de clases medias altas, que tenían la vida resuelta en términos económicos del bienestar, pero que no eran consideradas ciudadanas ni tenían derechos cívicos, sociales y políticos, ¿no? Entonces, así empieza esta historia con las llamadas sufragistas, ¿no? Y que después viene la segunda ola del feminismo, ya entre los años 50, 60 del siglo XX, y que se trata de mujeres también de clases medias, pero además populares, y también mujeres racializadas de diferentes países y continentes que van a reclamar derechos sexuales reproductivos, además de derechos también que tienen que ver con la individualidad. Hace poquito en Francia han celebrado, porque sí, yo creo que merece celebrarse, el hecho de que por fin las mujeres, hace 50 años, mira, las mujeres recién pudieron sacar una cuenta de ahorros a su nombre. O sea, ahora que lo consideramos tan natural, ¿no? O Y sea, yo pues, voy a un banco, saco mi cuenta de ahorros o mi cuenta sueldo sí, sí. y no se me cruzaría por la cabeza que tengo que ir con mi marido para que él firme por mí. Me parece loco hoy en Viva día. la feminista. Pero en Ese, realidad eso solo pues, tiene 50 años en Francia, ¿no? Las mujeres por fin firmamos con nuestro propio nombre y apellido, ya no somos de fulanito, ¿no? sí, pues sí. Ese de que para la época de mi madre, de mi abuela, era motivo de orgullo, es pertenecer a Sí, un claro. hombre, Ujú. ¿no? Pero en el contexto de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, era pertenecer a un hombre, pero además que ese hombre sea el encargado de ver
por la mujer, ¿no? Que tenga que administrar los bienes de la mujer, decidir qué se compra, qué se vende, o sea, todo. Entonces, yo no me imagino, ¿no? Pues soy otra ya generación, no me imagino tener que darle mi sueldo a mi marido, ¿no? O preguntarle, ¿y ahora qué hacemos? Sí. Típica pregunta que también se ve en el cine. Las Ujú. protagonistas mujeres todo el tiempo voltean a mirar al protagonista varón y dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces, hemos ido cambiando, hemos ido adquiriendo derechos, ¿no? Es una larga marcha, como dice un autor Núñez, autor varón, ¿no? Pero es interesante también ver y mirar hacia atrás cómo vivían nuestras abuelas, cuánto hemos cambiado nosotras, cuánto falta para que nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras sobrinas, pues vivan con mejores condiciones, ¿no? Es una larga, larga historia en realidad, ¿no? Sí, y digamos que, claro, si vamos en retrospectiva, bueno, vamos a ver, ¿no? De menos a más, ¿no? Por ejemplo, en mi Sí. caso personal, ¿no? Yo tengo una abuela que tiene 100 menos 7, le digo yo, para que se acuerde que va a llegar, ¿no? Y sí, definitivamente tuvo 11 hijos, ¿no? Sí. Chiclayana ella, y bueno, de esas épocas, pues, ¿no? Donde, como ella dice, yo lo que quería es que mis hijas sean profesionales, yo no lo fui. ¿No? Ujú. Entonces es una ama de casa progresista con estas ideas norteñas de Aya de la Torre, ¿no? Que era, ¿no? Muy de la época, ¿no? Y bueno, ¿no? Como tú dices, claro, estas tías mías que ya tienen 70, 60, en promedio 65, 66 Fueron las años. que votaron por primera vez en No, el no, no. Perú, Claro, claro, sí, por la edad. claro. Sí, Ujú. digamos que sí. Entonces, ya digamos, yo cuento con unas tías, incluso del lado de papá, como que definitivamente son muy progresistas y, digamos, mi línea de las primas y mi hermana, ¿no? Son ya mujeres que buscan, ¿no? Una tendencia de ir a más, ¿no? Y también criar a nuestros varones que últimamente nacieron un montón de sobrinitos, ¿no? Varoncitos, ¿no? También, ¿no? Ya se va modificando la mentalidad, pues no, porque, digamos, también a nuestros hombres hay que eh, instalarlos de nuevas posturas, renovarlos, ¿no? Eso está en la mano Nuevas de... sensibilidades también, ¿no? Sí, Para que no choquen luego, así ¿no? No es, choquen y se frustren, ¿no? así Y es. sufren, ¿no? Claro, y aparte también van a la par, ¿no? Porque son una generación donde las niñas ahora son muy empoderadas, ¿no? Yo que fuera, tengo hijo varón, pero si tuviera una hija mujer, obviamente, ¿no? Tengo que motivar, ¿no? Entonces, yo digo, no, hoy en día tiene que haber ese buscar, ¿no? Que ambos lados se respeten, porque también, porque es niña, papá, no va a hacer lo que se te da la gana, ¿no? Ni por un lado ni por otro, ¿no? O Mm, sea, el ujú. respeto tiene que estar muy claro en los vínculos intergeneracionales. Generacionales, sí. Y es bonito cuando uno ve de generación en generación, ¿no? Qué tanto hemos avanzado como mujeres. Y históricamente yo lo veo leyendo, ¿no? Libros de especialistas, pero también lo veo en mi familia, igual que tú. Acabo de descubrir que somos chiclayanas. Ah, caramba, qué Pero gusto. soy nacida en Lima, pero mi madre es chiclayana, mi familia Ah, Barrantes mira. es de Ah, Chiclayo, ¿no? Y de qué gusto. Cajamarca, ¿no? Ah, caray, Sí, ya, 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 sí, pues, ajá. mira, Sí, coincidencia, ¿eh? Qué sí, gusto. coincide, Chiclayo, Tierra Santa, Santa, donde además se come muy rico. esto, de todas maneras. Sí, y entonces, por ejemplo, para la generación de nuestras abuelas, Sí. lo normal era empezar una vida sexual muy jóvenes, Ujú. generalmente con hombres mayores, que Sí, eran raptadas, ¿no? O que eran entregadas por sus padres también, ¿no? Se establecían las uniones de esa manera, ¿no? Los padres tenían mucho que ver al elegir quién iba a ser el marido de la hija, ¿no? sí. En el caso de nosotros, por ejemplo, en la familia de mi madre, pues mi abuela, una niña de 14 años, fue entregada por una tía a mi abuelo que le doblaba, le triplicaba la edad, ¿no? Ujú. Entonces, claro, hoy en día yo diría, pucha, eso es casi violación, ¿no? Por ¿Qué supuesto, hace una niña de 14 años con un viejo, ¿no? Entonces, sí, es un abuso, por ¿no? Pero supuesto. desde nuestros ojos, Ujú. eso ya es abuso, ¿no?
Y eso era como lo normal en esta época en que los hombres mayores se casaban o tenían relaciones con jóvenes, muy jóvenes, para asegurarse la descendencia, ¿no? Y las mujeres, pues, si eran de clases medias altas, no trabajaban, se veía muy mal que trabajen, más bien tenían que ser mantenidas por primero el padre y después por el esposo, ¿no? Por eso que también se buscaba un esposo que tenga recursos, ¿no? Ah, por Esto supuesto. del el buen partido, ¿no? El partido, un buen novio, ¿no? Entonces, que les asegure una buena vida. Entre los sectores populares se trataba también de buscar un hombre trabajador, que cumpla, ¿no? Aunque finalmente ambos tenían que trabajar por la falta de recursos, ¿no? Y eso también tenía que ver con la maternidad, fíjate. Para la época de nuestras abuelas ya se había instalado la idea que las mujeres somos las responsables de criar, maternar, dar de lactar a nuestros hijos. Siglo XIX no era así, ¿no? En el siglo XIX empieza a instalarse esta idea en Europa. Son los médicos los que tienen un discurso muy fuerte que las mujeres tienen que amamantar a sus hijos, que no lo haga una nodriza. Ujú. Los médicos descubren de pronto que la leche materna es la mejor, nutrientes, avanzando el siglo XIX hacia el siglo XX, descubren que tiene nutrientes que ayudan a los bebés a neutralizar enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, entre el siglo XIX y siglo XX es muy importante este discurso fuerte de los médicos para que las mujeres se hagan cargo de la lactancia y crianza de sus hijos, ¿no? Y mira que eso triunfó, ¿no? La leche materna, campañas increíbles en Europa, en Estados Unidos y también en Hispanoamérica para que las mujeres finalmente amamanten a sus hijos, ¿no? Y se hacía en público, ¿no? Hasta los años 70, 80, 90, finales del siglo XX, no era ningún problema que una mujer saque el seno para dar de lactar a sus hijos. Sí, pues. Más bien, siglo XXI ya he visto unas sensibilidades que tratan de ocultar, ¿no? Que la mujer no debe lactar a sus hijos en público. Entonces, somos de doble moral, ¿no? Porque por un lado tuve senos por todos lados y traseros también, ¿no? En las películas, en la propaganda, en los Sí, pues. comerciales, pero no se tolera el seno que alimenta. Claro. Solo es el seno que da placer sexual, ¿no? Ah, bueno, sí, Entonces, pues. sí, pues, es parte del patriarcado, ¿ves? Está en función del placer masculino, ¿no? Pero en fin, ahí estamos las mujeres. Yo me acuerdo cuando tuve a mi hija, yo sí quería darle de lactar, moría por darle de lactar. Y me pareció una de las cosas más mágicas en este mundo, darle de lactar a mi hija, ¿no? Claro. Ni bien nació, me la traje al pecho, me la trajeron al pecho, y yo al toque, ¿no? Que mame, que mame. Claro, claro, es un momento dulce, ¿no? Hermoso, Sí, sí. mágico. Y mira, no, ningún libro sobre historia de la maternidad, de la lactancia, etcétera, que yo haya leído antes, nada, ningún libro se acerca a ese sentimiento tan fuerte, ¿no? A ese sentimiento maravilloso de darle vida y darle alimentar a otro ser humano tan frágil, ¿no? Como es el momento en que nacen. Sí, es Y esa realmente hermoso. conexión que se establece con el bebé, ¿no? Sí, es de disfrutar realmente. Por eso yo te comentaba el otro día, el domingo, que fue el Día de la Madre, y había un post que te lo copié y también lo difundí, que decía, ¿no? Feliz día a la maternidad deseada, que es esta que Ujú. justamente decimos, ¿no? Que es dulce, ¿no? Darle al bebé, ¿no? Es un momento dulce. Pero también decía fuerza a la maternidad forzada, ¿no? Que Sí, hay mucha. ¿No? sí. Bueno, ahí hay todo un tema muy amplio. Podemos hacer una reunión Ujú. una vez al mes por aquí, Claro, claro. ¿no? Y Ujú, también, ¿no? Me gustó esa inclusión de paz a a la maternidad arrebatada, ¿no? ujú. Entonces, esas Sí. realidades diversas donde la maternidad termina de ser romántica, ¿no? Por Sí, la realidades maternidad en realidad tiene varias caras, ¿no? sí, Tiene varias sí, de hecho, caras. de hecho, de hecho. Uno, históricamente se enseña a las mujeres, se les obliga a que den de lactar a sus hijos, Sí, ¿ya? sí. Cuando antes lo hacía una nodriza. Ujú. De pronto descubrimos y nos enseñan que dar de lactar es un fin supremo de las mujeres, ¿no? Ujú. Pero también yo creo que más allá del discurso patriarcal y todo, existe un vínculo increíble, Ujú. único, con los hijos. Ya, ese es un lado, ¿no? Un lado de la maternidad, que siempre nos dicen que es lo bonito, lo dulce,
pero también tiene otro lado, el bebé te jala el pezón, te lo destroza, ¿no? Y de pronto uno sufre, ¿ya? No solamente es un dolor físico, además crecen los senos, están a punto de reventar, ¿no? Le sale la leche, hay que comprarse estas compresas para evitar que se moje la blusa, porque además da vergüenza, ¿no? Todas estas vivencias que tenemos las mujeres, eh, todas tenemos estas vivencias, Y ¿no? también me daba en ese tiempo mucha risa cuando ponían los posts. Yo me acuerdo todo mi tiempo de amamantar, escuchar Radio Capital, y había unos posts donde decían, ay, qué pena la que le crece grande uno y chiquito el otro. Es un tema. Claro, Ay, sí. Dios. Y luego también está el otro lado, ¿no? Mujeres que son obligadas a ser madres y otras mujeres que desean ser madres y no pueden. Yo tengo amigas y familiares, ya, mujeres, primas, que quisieran ser madres y no pueden. Así Y es. otras que por X razones salen embarazadas y no pueden interrumpir el embarazo, ¿no? ¿Cómo lidiamos con todo eso? Viene la culpa, viene el sentirse transgresoras, ¿no? Frustradas en la maternidad, ¿no? Y también aquellas que hemos perdido hijos, ¿no? Yo tuve un aborto espontáneo, durísimo, y durante mucho tiempo no pude hablarlo. Y también pienso en estas amigas y en mujeres que no conozco, pero que han tenido un aborto con toda la ilusión de tener un hijo y de pronto se interrumpió el embarazo y todas esas ilusiones se quedan. Y peor aún cuando no puedes enterrar ese bebé, no hay nombre, no hay tumba, es muy duro, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para lidiar con estas maternidades deseadas, no deseadas, frustradas, interrumpidas, ¿no? Y que a veces no se puede hablar, ¿no? A veces yo coloco posts así, escribo cosas en mis redes sociales y no falta alguna colega que me dice, eso es muy íntimo, no lo puedes compartir en realidad, ¿no? ¿Por qué hablas de algo tan íntimo? Pero si no lo hablamos, seguimos sufriendo, Por ¿no? supuesto. Ujú, Eh, y ahora esta palabra que usamos mucho en los espacios terapéuticos, ¿no? Del bienestar integral, estos espacios de sanación justamente es hablar de esto que, ¿por qué lo dices? Eso no se dice, ujú, es muy íntimo, ¿no? Y decirlo es muy sanador también, ¿no? Bueno, hoy en día hay muchas propuestas para buscar estos espacios que también ayudan a crecer mucho, ¿no? Y, por ejemplo, una de las corrientes que me ha completado mucho en estos últimos 10 años, por ejemplo, también es la mirada sistémica, por ejemplo, del tema ujú, familiar, lo transgeneracional, ¿no? Que es tan enriquecedor, ¿no? Poder entender con más amplitud estas cadenas, estas ujú. tradiciones, estos arquetipos, ¿no? Que venimos, si no los hacemos conscientes, Somos parte de experiencias, de dolores, de alegrías, ¿no? sí, Cargamos en el útero también la experiencia de la madre, de la abuela, ¿no? Y es interesante y fantástico poder hablarlo, porque imagínate una niña de 14 años con dolores terribles de menstruación abundante y todo, y que esté calladita. sí, de hecho. Una vida de dolor, ¿no? Cuando no debería ser así, ¿no? Ujú. Ujú, Sí, y justamente, Maribel, tú, por ejemplo, en tu especialidad, tocando estos temas de esclavitud, de género, ¿no? Yo te pregunto algo, ¿no? Y te lo decía por interno en algún momento, ¿no? No suena bien, no suena bien, pero tengo que decírtelo aprovechando tu presencia. ujú, Cuando hablamos de la maternidad que puede esclavizar, por ejemplo. ujú, Obviamente, de primer momento, quienes nos estén escuchando dicen, ahorita van a hablar de poblaciones vulnerables, ¿no? Donde hay toda una problemática del Ministerio de la Mujer, políticas, historias de gobiernos que deberían, ¿no? Atender esas poblaciones, ¿no? Todo el tema de cadena de pobreza, ¿no? Que, digamos, se va a dar una esclavitud, digamos, que es evidente, ¿no? Por los escasos recursos y por la pobreza en sí. Sin embargo, eh, eso no está totalmente dicho, porque nosotros en Perú también tenemos algunas realidades bien crudas de embarazos
adolescentes que son Mm. enormes, ¿no? Son 30.000 por año, ya desde hace 5 años para acá. A- Aumentó después de la pandemia así tremendamente, si vemos estadísticos cada año. Ahorita, por ejemplo, ya hay 46 nacimientos de niños, de chicas de menos de 19 años. Incluso estuve viendo, por si acaso, ¿no? Pueden ver en Sucedió en el Perú, porque justo hace 2 días estaba viendo la historia de la maternidad en el Perú, Ujú. y justamente ahí me acordé de algo que mi abuelita me contaba. No, sí, en el Perú, en la maternidad de Lima, se ha atendido una niña de 5 años que Lina, tuvo su bebé. claro, Dios mío, y ahí Lina. están las imágenes. La chica tenía Sí. 5 años, 7 meses, y la atendió por cesárea un médico que era pues una eminencia en ese momento, y nació el bebito. Dios mío, digo, o sea, tenemos una tradición de violaciones Sí. ¿A ti consentidas. también te contó tu mamá esa historia de la niña Lina? A mí también, nos contaban como si fuese un cuento, Ay, ¿no? Dios mío, pero ahora Sí, que lo volví a ver dije, no, acá Perú se trae algo en cuestiones de cómo violencia sexual. percibe o sea, cómo perciben a la mujer. Apenas le viene la menstruación, no, hoy es una mujer, ya a los 12 años la mujer es, ¿no? La niña es una mujer, Mm. y se cometen ciertos atentados, ¿no? De abuso. Ujú. Y bueno, mi pregunta va un poco ya, digamos, a estas maternidades que coaccionan para mujeres de la clase media, mujeres profesionales que sufren violencia de pareja, violencia económica, en sectores altos, mujeres empresarias, ¿no? Que una, dos veces de repente les han sido infieles, ¿no? Así de manera, digamos, respaldados de repente en una estructura ¿no? Bueno, de los hombres, Sí. ¿no? Realmente de los hombres, Ujú. y asumen, y ya es una mujer economista, o mejor dicho, que está mucho más activa económicamente y además liderando el hogar, la crianza. Dios mío, qué fuerte, ¿no? Realmente yo cuando atiendo a algunas personas en consulta, Dios mío, digo, ¿cómo hace? Esta mujer es una heroína, ¿no? A veces me da ganas de decirle, oye, ¿podemos llevarlo a la pantalla? Porque realmente tu experiencia por dentro, claro, uno admira, ¿no? Realmente qué fuerza tienen algunas mujeres para sostener lo insostenible. Sí, es que estoy pensando también en mí misma, en mi madre, en mi abuela, ¿no? Que vivieron contextos de mucha violencia doméstica, de abuso, abuso sexual, abuso de parte de las parejas que eligieron, ¿no? Y que por ejemplo, en mi caso yo era muy crítica a mi madre y terminé también con una pareja similar, ¿no? Entonces tú ves ahí las estructuras, cómo son tan, cómo funcionan, que terminas atrapada y reproduciéndolas, ¿no? Entonces, no importa si es una mujer con plata o sin plata, que vive el día a día o tiene la vida asegurada, no importa si es una mujer analfabeta o doctorada, ¿no? Con publicaciones, o una mujer empresaria, o una mujer trabajadora. Así es. En realidad, la violencia de género nos atraviesa, atraviesa toda la sociedad, ¿no? Y entonces el reto que tenemos las mujeres es estar alertas para detectar en qué momento somos víctimas de esa violencia, ¿no? Esa Ujú. violencia puede entrar suavecito, ¿no? Con esto de, por ejemplo, que no, no te estoy controlando, me preocupas, ¿no? Quiero saber dónde estás, ¿no? Dame, compárteme tu ubicación porque me preocupas, ¿no? Y entonces uno dice, ay, sí me quiere, ¿no? Me está protegiendo. Cosas muy mínimas. Es que la violencia puede empezar así, con cosas muy mínimas que se disfrazan de amor, de protección, y porque también muchísimas mujeres estamos con esas heridas del padre ausente, el padre que no llegó a ser presente en nuestras vidas, o que no nos dio suficiente amor, o que se largó con otro, que se fue, ¿no? Que hizo otra vida, o que no nos sostuvo, ¿no? Y entonces viene un hombre que nos dice, me preocupas, y uno, hacemos match ahí, ¿no? Y Y, no nos damos cuenta y nos vamos quedando, como dice ahora la frase popular de las chicas, ¿no? Nos vamos quedando, ¿no? y pues, Entonces, ¿cómo darnos cuenta de todo eso? Imagínate, alguien que es letrada o que es universitaria, que es empresaria, todas, ¿no? Solo que hay mujeres que guardan silencio por la posición que ocupan.
también, sí, prefieren pues, no hablar, ¿no? Porque se ven mal entre sus círculos, sus amistades, o porque también da vergüenza, así eso es. me dijo el otro día una amiga historiadora y todo, que había pasado por un proceso de violencia doméstica y me dijo, me da vergüenza admitir que he sido víctima. Mm. Y me di cuenta que a mí también me daba vergüenza admitir que era víctima, ¿no? Pero si lo callamos, o sea, también lo callamos porque da vergüenza frente a nuestros círculos, ¿no? ¿Qué van a decir mis colegas? Que me estoy victimizando, que querré, ¿no? Quiero fama, ¿no? Eh, Vergüenza ante nuestros familiares, porque luego viene la típica frase de mamá que dice, te lo dije, ¿no? Ah, no hay nada peor que cuando tu madre te dice, te lo dije. Bueno, mi madre ya no está en este mundo, falleció el año pasado, y yo digo, mejor que no esté aquí para ver, sí, que me diga, pero no te convenía, una cosa así, ¿no? No Nuestras quería madres eso nos para van ti, ¿no? La frase, advirtiendo, yo no quería eso para ti. claro, claro, nos van advirtiendo, pero yo odio esa frase de te lo dije, intento no decírselo a mi hija, Sí, ¿no? pues. Intento no decírselo, porque eso nos inhibe luego de admitir que hemos cometido errores. Porque además viene esto de, ay, no, no se lo digo, no lo admito, porque viene este orgullo de no decir Ujú. Sí. qué Y nos está pasando, ¿no? también, Cuando en realidad entre mujeres debe haber solidaridad o como se dice ahora, sororidad, ¿no? En mi época no existía esa palabra, fíjate, ¿no? Ahora sí. Entonces, ¿cómo abrazo a una sobrina que tenga una decepción amorosa y que me lo pueda decir, ¿no? O una alumna, un estudiante o una colega, ¿no? mm, así es. Entonces, sí, da Bueno, vergüenza, pero también debemos ver que podemos hacer mucho por otras personas, otras mujeres como nosotras, que están como en una especie de limbo, que no tienen a veces ni recursos para darse cuenta que están atrapadas en situaciones donde ellas están aplastadas, están sufriendo y el amor no hace sufrir, no hace llorar, ¿no? No debería, pero a veces no nos damos cuenta porque nos han enseñado ujú, que el amor sufre, el amor todo lo puede, ¿no? El amor es sacrificio y ujú, la madre debe sacrificarse, ¿no? Por es- los hijos, por el esposo. Entonces, ese discurso eh, hay que matizarlo, ¿no? Hay que matizarlo. Yo no digo que las madres no debemos ver por nuestros hijos o debemos a la primera mandar a la, a la M al esposo, no. Claro, no No abortar se trata de relaciones eso. tampoco, ¿no? O sea, uno No, tiene no, que... no, no se trata de eso. Pero también darnos cuenta cuánto damos nosotras y mm, cuánto nos dan, ¿no? Si no es recíproco, entonces no es, ¿no? No así es. es, ¿no? Y bueno, esta sororidad que ahora le llamamos, Ujú. sí, las mujeres tienen que apoyarse entre mujeres, ese es definitivo. Por ejemplo, del lado de mi papá son de Piura. Y yo he visto y compruebo ahora que, ahora se me ve ahí por ahí mi tía, bueno, mi abuelita que ha pasado mejor vida y mis primas, bueno, realmente ellas lo bonito que tenían es que eran muy unidas. Mi abuela, por ejemplo, paterna, que fue mamá a los 16 años, ¿no? Su primer compromiso, de quien nació mi madrinita, que es súper buena onda, bien positiva, porque tenía una hermana mayor que era protectora, aplicaba la sororidad para toda la familia, es que varias de ellas, este, creo que siguieron este apoyarse entre mujeres, ¿no? Yo creo que, bueno, Sí, benditas nos ellas. apoyamos, pero además, ¿sabes? También delegamos funciones a niñas que no deberían ser madres sustitutas, ¿no? Por ejemplo, yo he sido hermana mayor y ahora me doy cuenta que en realidad yo no tenía por qué ser responsable de mi hermanito menor, Ah, cambiarle pañales, darle de comer, y pobre si se hacía un golpe, un chinchón, por Dios, yo pagaba, ¿no? Entonces no tenía que hacer eso en realidad. O mi hermano también, ¿no? Mi hermano mayor, que a los 4 añitos tenía que ver por nosotras porque mi mamá tenía que ir a trabajar. Entonces son niños, estas infancias que se les recorta, ¿no? El derecho al disfrute, a la diversión, porque tempranamente ya son responsables, ¿no? Y en el caso de las mujercitas,
cuando son familias muy tradicionales, a las mujercitas le dan tareas, son roles de género diferenciados, ¿no? Que la mujercita vea lo que es el cuidado, el afecto, el alimentar, ¿no? Entonces, claro, yo tengo un vínculo muy cercano con mis hermanos, el mayor, el menor, los extremos, ¿no? Los extremos. Me encanta ese vínculo, realmente me ha sostenido también. Maribel, esto que señalas, por ejemplo, a mí ya no me tocó, yo soy hija mayor, pero ya no me tocó ese modelo. Pero, por ejemplo, hablo de las hijas mayores, ¿no? Que tenían que asumir como una asistenta de la mamá por ser mayor. Así es. Ujú. Pero sí lo he visto, por ejemplo, en lo que es la generación mi mamá y mis tías, por ejemplo, sí, ¿no? Ellas sí. Y, por ejemplo, he tenido alguna amiga, una maestra mía, ¿no? Que también era la mayor de dos hermanos, 12 hermanos, y también, ¿no? Guau. Ujú. Acompañaba, ¿no? Y definitivamente me acordaba, por ejemplo, cuando Pilar Sordo, esta simpática terapeuta chilena, que me cae muy bien, decía, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a permitir irnos liberando, por ejemplo, cuando la niña juega, cuando las niñas juegan juegan al papá y a la La mamá, cocinita, y claro. a ser mamá, ¿no? Y los varones, ¿no? Nunca paran de jugar, ¿no? Desde su carrito pasan a su carrazo, ¿no? Hasta grandes se están jugando todo el tiempo. O sea, el tema de lo lúdico en los géneros Ujú, también, como desde niñas, ¿no? Hay una tradición, ¿no? Ya de irnos estresando ya con el ujú. tema de jugar a atender la casa, ¿no? Y Sí. digamos en el varón eso pues es muy liberado, ¿no? El tema lúdico, el tema grupal de ellos, gregarios, ¿no? Que se pueden dar de puñetes por una nota o competir por ser el primer puesto, pero después salen todos juntos abrazados celebrando, ¿no? En cambio, las mujeres no, Sí. hacen sus grupitos pequeños y bueno, tiene otra naturaleza la mujer, pero digamos lo que yo entendí con esta temática es que la mujer debe buscar espacios, ¿no? Más lúdicos, más liberadores, porque también te va a ayudar a completar esas áreas que también reducen lo que antes nos decían, ¿no? Ay, está con la regla, está histérica esta mujer, ¿no? Entonces también Sí. dejar nuestras ansiedades, que en la mujer tiende a ser más alta también la ansiedad. Entonces, buscar esos espacios más lúdicos en diferentes sentidos, ¿no? Espacios artísticos, hay mucha arte terapia, en los espacios deportivos que también a muchas mujeres les gusta, ¿no? Según ya también, ¿no? Ujú. Sí. Claro, claro, es que esto tiene que ver con roles asignados a hombres y mujeres, pues, ¿no? Hay roles de género bien claros en las sociedades tradicionales. Las mujeres se supone, o sea, se cree que las mujeres nacemos ya delicadas, ¿no? Cariñosas, somos el espacio del afecto, ¿no? Cuerpos para dar afecto y placer al otro, ¿no? Y los hombres son, pues, racionales, ¿no? Son aquellos que se van a dedicar al espacio público, a la cosa pública, mientras que las mujeres más bien al espacio privado, ¿no? A cuidar niños, a cuidar al padre, a la madre, ¿no? Sí. Pero eso se fue desdibujando con el tiempo y en los últimos años mucho más. Tú ves por ejemplo, yo que tengo mucho contacto con estudiantes ingresantes y luego de otros años más, por ejemplo, te cuento una anécdota, ¿no? Vi con mis estudiantes esta película como Agua para Chocolate, ¿ya? De Laura Esquivel. Y les mencionaba que es una novela y muy bonita, y les dije, yo sufrí con esa película, les mencioné algo así, ¿no? Entonces ellas quedaron, las mujeres, quedaron mirando la película, parte de la película, y les corté también, bien mala yo, ¿no? Y se quedaron pensando todas, y de pronto una chica rompió el silencio y me dijo, qué odiosa esta muchacha, Tita, el personaje principal, ¿no? Dije, ¿por qué? ¿Por qué es tonta? ¿Por qué sufre tanto? ¿Que no podía irse? ¿No? Y wow. Y de pronto todas empezaron a hablar, si yo no me hubiese quedado como Tita, ¿no? Yo no hubiese sufrido como Tita. Y por ahí alguien dijo, el doctor estaba mejor que Pedro, caramba, ¿por qué no escogió a Pedro? ¿No? ¿Por qué tuvo que sufrir por él? ¿No? Yo, wow. Dije, chicas, qué alegría realmente y qué ilusión, tengo fe en el futuro, porque ustedes Sí.
están cuestionando Sí. roles tradicionales. Ya no son las mujeres que son criadas para cuidar de otros o para hacer pues lo que, o sea, el mundo del placer, el cuerpo se convierte como una extensión de la casa, ¿no? El cuerpo y la casa terminan siendo uno solo, ¿no? Entonces, se espera que la mujer provea de cariño, afecto, atención, comida caliente, rica, ¿no? Sexo, etcétera, ¿no? Entonces, sea la madre o la esposa, Ujú. esperan mucho de eso, ¿no? De nosotras. Entonces, estas generaciones ya no, ¿no? Estas generaciones de jóvenes siglo XXI, así que, no, o sea, Sí, entonces, me encanta eso, ¿no? Y sí, yo le digo, muy bien, chicas, ¿no? mm, Muy bien, ¿no? sí, vamos, Claro, vamos bien. O sea, en ese sentido también coincido, ¿no? Las chicas, las adolescentes, hay algunas que realmente ya su chip es otro y nos retroalimentan más bien, ¿no? Nosotras les damos, pero también hay que estar abiertas a recibir de ellas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo. aprender. Exacto, porque por Ujú. ejemplo a veces llega, ¿no? Una mamá con una chica, digamos, 17, 16 años, y a veces las mamás, bueno, ella, la mamá era casi de mi edad, ¿no? Y la chica dice, no, uno tiene que cuidar su cuerpo, ser libre y esto, en el sentido de, hay que arreglarse, mamá, por favor, porque la señora, no sé, parece que por también todo el rol de madre soltera también se había dejado un poco de su cuidado personal, de verse bonita, arreglarse, pues, ¿no? Y la chica, no, mamá, eso está out, ¿no? Uno tiene que ser, además de profesional, tiene que ponerse linda, ¿no? Entonces yo dije, ay, Dios mío, me quitaron los 20 minutos de tener que decir yo lo que la chica le había dicho y me pareció genial. Y bueno, Maribel, tú sabes que este espacio, a ver, ay, perdón, me iba a salir resistencia. Ya no Ajá, sé si de también. resistencia iba a pasar a resistencia. Eh, este espacio, yo lo que hago es que todos los invitados que tengo bajo sus distintos campos de experticia, ¿no? Les comento pues que es un espacio que difunde eh, salud integral, calidad de vida, ¿no? Que los aportes culturales sumen a esto, ¿no? Porque es Ujú, algo constante, ¿no? El tema de abrigar eh, por una cultura de mayor bienestar, ¿no? Entonces, ujú, justamente pues para poder tenerte en esta reunión, una de las, de un PDF que tuve ahí a mano, dije a Maribel le voy a comentar, seguramente, y bueno, coincidíamos, ¿no? Hay una antropóloga, Margaret Mead, ¿no? Que, claro, Margaret sí, Mead, un clásico. que es la pionera, por ejemplo, en manifestar, ¿no? Que las maternidades tenían que ser una elección de cada mujer, ¿no? Y bueno, tras ella, todo lo que se ha venido planteando y la postura de algunas mujeres de hoy, ¿no? Que, digamos, ya no se ven presionadas al rol de la maternidad, que es algo que definitivamente para ser saludable, para que dé bienestar, tienes que decir feliz día de la maternidad deseada, pues si no, no es, ¿no? Entonces, Sí. sí, de hecho, y yo te preguntaría, eh, ¿qué otras características tú observas, tú notas por las que se debe seguir luchando, ¿no? Ujú. ¿Qué vacíos tenemos? Bueno, hay otros en los que de repente puedes resaltar que se ha avanzado mucho, porque, Maribel, lo que sí es cierto es que quizá en varios aspectos de derecho, no digo que estemos, falta mucho, el Oriente, Medio Oriente tiene mujeres que están aún esclavizadas, pero también la esclavitud es psíquica, es, Ujú. no, hay otras cadenas que ir rompiendo, pero hay que trabajar por adentro, ¿no? Para romper esos ciclos familiares y decir, conmigo se acabó la tradición de mujeres que no pueden y conmigo pueden, ¿no? Entonces, a ver, Claro. Sí, yo creo que primero es darnos cuenta que somos parte de una cadena, como bien dices, ¿no? Una cadena de experiencias buenas y malas, sí, dolorosas y también alegres, ¿no? Ir asimilando
estas presencias que van aportando y también algunas veces nos van cuestionando, replanteando lo que somos, ¿no? Eh, Todo eso forma parte de cada vida, de cada generación. Entonces, ya pues nuestras abuelas formaron parte de un mundo patriarcal sobre todo basado pues en una violencia que hoy en día consideramos ya cavernícola, ¿no? Sí, pues. Esto de por ejemplo, mi abuelo, que se haya unido a mi abuela por la fuerza cuando ella tenía 13, 14 años y él 30, o sea, es inadmisible hoy en día, ¿no? Pero también el hecho de poder estudiar, de poder trabajar, ¿no? Valernos por nosotras mismas, tener nuestro dinero, disponer de qué hacer con nuestras vidas, ¿no? Ahora, todo eso también implica cambiar con nuestro cuerpo. Lo que hablabas hace un ratito de la hija que le habla a la madre, yo lo paso con mi hija también. Ah, pues seguro, seguro. Sí, y veo también otras chicas que, por ejemplo, estas experiencias del parto, la lactancia, el embarazo, la crianza de hijos, es totalmente diferente a lo que yo viví como hija, ¿no? Cómo vi a mi madre, lo que yo viví y lo que veo ahora, ¿no? Por ejemplo, me asombraba ver mujeres jovencitas, jóvenes, embarazadas, mostrando la panza, Ah, sí, 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 sí. cuando antes se ocultaba, Sí, pues. se ocultaba la panza y usábamos ropa horrorosa, realmente horrorosa, ¿no? Horrible. Sí. Horrible, que éramos como unas carpas de circo, ¿no? Claro, yo intenté usar jumpers, cosas más bonitas, ¿no? Pero Sí, luego sí. vi hace poco una chica con toda la panza afuera y un top, ¿no? Y un pantaloncito. O también después he visto chicas con vestidos muy pegados y con su panzota, ¿no? Sí, La pues. maternidad se está viviendo de otra manera. Claro. Pero también algo sumamente importante son las diversidades, Mm, ¿no? Las diversidades. Es decir, mujeres que son madres, mujeres que no lo son, mujeres que no quieren serlo, y no tienes por qué obligarlas, ¿no? pues. Conozco mujeres exitosas, lindas, felices, sin ser madres. Ujú. Sí, Entonces, pues. estamos viviendo una época de diversidades también, ¿no? Así es. Y que nos confronta a las personas que somos mayores, viejas, digamos, ¿no? Aunque la palabra No, vieja no me gusta, old fashion, ¿no? ¿No? Nos confronta y nos hace ver que estamos periodo de cambio, el cambio siempre se va a dar, ¿no? sí, Pero pues. entonces, ¿qué hacemos frente a estas nuevas generaciones? ¿No? ¿No? ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Nos aferramos a nuestros patrones tradicionales o más bien disfrutamos de lo que estos caminos que se están abriendo, ¿no? Sí, Y pues. permitimos también y ayudamos a que las nuevas generaciones de mujeres puedan disfrutar lo que nosotras no pudimos, y menos nuestras abuelas, ¿no? Entonces creo que vamos hacia adelante, abriéndose más espacios, más caminos. Por supuesto que hay muchos retos, cosas que no hemos logrado, todavía falta muchísimo camino que recorrer en el campo político, económico, sociocultural, en las políticas sexuales, ¿no? El hecho que las mujeres puedan decidir por su cuerpo y que no lo haga una figura religiosa ni un congreso, ¿no? Sino que nosotras podamos también decidir. Eh, el salario digno y justo, ¿no? El tener las mismas oportunidades que los hombres. Algunos se quejan de por qué hay una cuota de género, Ujú. pero es que si no hay la cuota de género, nos cierran puertas, ¿no? ¿No? Y aún mujeres que llegan a ser gerentas, que llegan a los más altos niveles, las están observando el cuerpo, cómo se viste, cómo habla, si combina bien su vestido con su cartera, ¿no? Si Pues. tiene la menstruación, si es histérica, ¿no? Así sean presidentas, primeras ministras, ¿no? O se ganen, no sé, premios internacionales en química o lo que sea, siguen viéndonos como cuerpos, ¿no? Y como histéricas si es que no hablamos cosas que les guste, ¿no? Sí, Sin pues. embargo, esto significa también reacomodos para nosotras, pero también para los hombres. Es un reto realmente para los hombres ahora construir masculinidades que vayan a la par con mujeres que ya no van a aceptar, pues, ¿no? Eh, costumbres tradicionales, ¿no? Sino que se trata de construir un camino juntos, ¿no?
Esto no significa que las mujeres ahora rechazan a los hombres, ¿no? Sino más bien que se trata de construir caminos juntos, pero con roles donde ya uno no abuse del otro, o Así. donde la mujer no pueda desarrollarse por sí misma, ¿no? Entonces, claro que es un reto para ambos, ¿no? Pero creo que salimos ganando todos. ¿No? Bueno, sí, lo constante es el cambio, ¿no? Siempre lo social se va con todo, como río tempestuoso, ¿no? Eh, yo me acuerdo que así como que en los 90, 2000, es más, los años traían a Miguel Ángel Cornejo, este orador Ah, el mexicano, mexicano. que, bueno, realmente, ¿no? Trajo sus aportes, ¿no? Con su propuesta, ¿no? Del ser excelente, ¿no? Triunfar en la vida, etcétera. Pero más me gustaban las últimas, conferencias, ¿no? Porque las pasaban online, pues, ¿no? Y él decía, que por qué la mujer hablaba más que el hombre, ¿no? Y toda la gente decía, bueno, ahí murmuraban, bueno, porque la mujer antropológicamente está ya hecha para hablar más, porque la mujer cría, ¿no? Entonces, este es el cielo, este es la tierra, este es una flor, este es tu papá el tonto. Bueno, era muy jocoso, ¿no? Y en una de esas dice, sí, bueno, la tendencia está cambiando, y hay que estar muy atento, ¿no? Porque si antes se decía detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Así como van las mujeres, detrás de una mujer, de una gran mujer, pueden ir varios hombres, ¿no? ¿No? Y realmente, bueno, yo siempre me quedé pensando en esta frase, ¿no? Y decía, ¿por qué habrá dicho esto? Pero en realidad, em, hay mujeres también que se empoderan tanto que hay algunos varones que podríamos decir no son el tradicional, hombre que está dentro de esa estructura patriarcal, ¿no? Más bien se acomodan, ¿no? Donde una mujer que es un poco, que los puede proteger y que ya se da, ¿no? Claro, mujeres independientes que más bien adquieren este rol de protección, ¿no? Incluso hay familias donde el hombre es el que cuida la casa a los hijos y la mujer trabaja y factura bastante, ¿no? Sí. Sí. Mm, Pero me quedo con el tema de no soberbia por ningún lado, ¿no? Realmente no mm, sirve. Por eso es que quizá al inicio te decía, a veces no utilizo mucho el término feminismo, pero a como tú lo has, plantado en esta reunión, yo creo en estos feminismos que nos ayudan a vivir mejor, a ujú. mirarnos mejor, y definitivamente siempre se nos va a tener en un rol de liderazgo, en crianza, en abrigar el hogar, porque ya es un liderazgo que de por sí es el don de lo femenino, de la mujer. Y por otro lado, el tema profesional, a algunas se les da más que a otras, pero yo creo que lo rico está en vivir, ¿no? En esa lucha, en ese querer progresar, en esa postura en pro a buscar tu prosperidad, tu abundancia, a dimensionarte, ¿no? En distintos planos, ¿no? Y sin esas alturas, pues, ¿no? De la superwoman, ¿no? Tampoco, ¿no? Pero sí, también hay que considerar que, las luchas tienen que todavía empoderar a muchas jóvenes, por ejemplo, porque las poblaciones vulnerables son inmensas. Y hay Ujú, gente que se inspira, ¿no? Por ejemplo, yo veo aquí en Lima, por ejemplo, que es una ciudad tan compleja, ¿no? Hasta la chica más humilde de un asentamiento humano, por más, violencia que lamentablemente puede haber en sus hogares, de repente viene a trabajar a otro lado y dice, no, sí se puede, ¿no? Entonces a veces también nosotros, cada uno, ¿no? Con su aporte, con lo que hace, inspirar a otra persona que está al lado, que dice, no, siempre se puede un poco más, ¿no? Siempre se puede, entonces retroalimentarnos, ¿no? En abrigar, eh, una vida mejor en distintos planos, ¿no? Más plenitud, más vida. ujú. Sí, y eso me hace pensar también que cuando pensamos en las mujeres, a veces lo hacemos como si fuésemos todas iguales, ¿no? Un grupo, un colectivo homogéneo. Y si bien como mujeres hemos ido recorriendo esta historia
tratando de defender y reclamar y ganar derechos como colectivo, como mujeres frente a un orden tradicional, también es verdad que no somos iguales, ¿no? Hay profundas diferencias entre las mujeres que tienen que ver con la región en la que vivimos, el grado cultural, la economía, los recursos, ¿no? También cómo lucimos cuando somos racializadas también, ¿no? Entonces, cuando vinculas clase, raza, ¿no? Género, entonces las mujeres terminan perdiendo más, ¿no? Porque de acuerdo con eso las van a inferiorizar, ¿no? Entonces, no es lo mismo, pues, estas mujeres sufragistas del siglo XIX que reclamaban el derecho al voto, pero que tenían la vida resuelta y tenían sirvienta incluso, ¿no? Y un batallón de sirvientas algunas, ¿no? Entonces, incapaces de ver también al otro lado mujeres que peleaban por ser, por salir de cuando estaban peleando por la abolición de la esclavitud, o mujeres que estaban también en sindicatos, en confederaciones de obreras, ¿no? Y si bien va a haber algunos, digamos, algunos diálogos entre estas mujeres y alianzas estratégicas, pero la cuestión de clase va a romper estas uniones, ¿no? Y luego, por eso que también vamos a tener mujeres que se preguntan, ¿y no soy yo también mujer? ¿No soy acaso también mujer? ¿No? Porque una cosa es ser mujer blanca y otra cosa es ser mujer racializada, como, vista como negra o indígena o amazónica, ¿no? Sí, pues. Entonces, claro, y de acuerdo con eso también observar las políticas públicas, cómo favorece o invisibiliza a estos colectivos de mujeres racializadas, ¿no? Y por regiones. Entonces, a lo mejor el Estado puede eh, tener más incidencia en la costa, en las ciudades, pero ¿qué pasa con aquella población que vive en los medios rurales o en las periferias del país, ¿no? O en las periferias de las ciudades también, ¿no? ¿Qué tanto acceden a servicios básicos como educación, salud, vacunas, ¿no? O también métodos anticonceptivos, ¿no? En vez de estar discutiendo que una niña de 14 y 16 años no debe tener sexo, pero si ya lo tiene, entonces, ¿cómo le ayudamos a que no salga embarazada más bien y que sepa cómo controlar, o sea, cómo controlar su fecundidad, ¿no? Entonces, también es pelearnos y tensionarnos todo el tiempo con parámetros tradicionales, ¿no? Entonces, eso marca también las distinciones entre nosotras, ¿no? Mm, bueno, en realidad, por algo todavía no hemos salido de ese tercer mundo con unas desigualdades socioeconómicas terribles, que es lo que genera toda la violencia social en la que vivimos, ¿no? Y pues cuando dices estas mujeres, bueno, esta diversidad, ¿no? Del ser mujer, de ser mujer y cómo llevas tu maternidad, en realidad es difícil no mirar al costadito, ¿no? Compararse, ¿no? Pero en realidad eh, siempre estos sectores de la mujer en zonas rurales y en provincia, uff, ya ese es realmente un tema tan complejo. Si acá nomás en Lima, yo me acuerdo, decía, Dios mío, no lo puedo creer, o sea, estamos pensando, yo decía ya, no, no somos tercer mundo, somos como quinto, sexto o séptimo, bien abajo, al fondo, pero así como en los círculos de la Divina Comedia, bien profundo, porque decía, ¿cómo es el colmo que acá en Lima, en los asentamientos humanos, el tema de las maternidades, digamos, del adolescente, ¿no? Embarazada, hayan tales descuidos, ¿no? Donde solo la sede de Rebagliati era el que tenía que sostener, ¿no? Los tratamientos. Rebagliati, pues, ¿no? Que queda, pues, en Jesús María, lejos de todo, todos los conos, ¿no? Claro, no quiero chocar, pero seguramente ya se ha estado ampliando, pero las estadísticas son cada vez peores, ¿no? Realmente, por más programas sociales que haya, es como que
de una resbaladera siguieran cayendo niños y niños y niños y bueno, nunca va a haber programa social que responda que todos los días nacen tal cantidad de niños, ¿no? O sea, Eso, eso, perdón que te interrumpa, pero eso es porque no tenemos políticas públicas de género para evitar la violencia sexual de niñas y adolescentes. Y se boicotea todo el tiempo. todo. Mira de qué manera el Estado, a través de las autoridades, cómo interpretan, ¿no? Por ejemplo, la violencia sexual en la selva. Hace poco se destapó el caso de violaciones reiteradas en las escuelas en la selva. ¿Cuál es la explicación que dio el ministro y algunas altas autoridades? Es cuestión cultural, son salvajes, ¿no? Entonces, si tenemos esa mirada cargada de prejuicios, donde una población es vista como inferior, el Estado no está cumpliendo su rol, ¿no? O sea, acá la explicación no es que están en la miseria, están fuera de la civilización, ¿no? Son inferiores, no. Lo que está pasando es que no hay políticas públicas y mientras nos hagamos los tontos con niñas que dan a luz a los 8, 10, 12 años, y si vamos a seguir haciéndonos los tontos con eso, tratando de cubrir la violencia sexual de estas niñas, no salen embarazadas porque tienen novio tempranamente, salen embarazadas porque en su mayor parte son violadas, ¿no? La violación sexual empieza bien temprano y empieza en casa, empieza con los mismos familiares. Y mientras sigamos cerrando los ojos con eso, vamos a continuar, ¿no? Entonces, necesitamos políticas públicas del Estado, necesitamos cambiar el chip a las mujeres y a los hombres también. Esto no es una tarea, no es una lucha solo de mujeres, es una lucha con los hombres, codo a codo. Entonces, tenemos que reeducarnos todos, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, y autoridades del Estado, ¿sí? Las autoridades del Estado. Pero mientras existan estos grupos de poder que están bien sentados en el Congreso boicoteando todas las leyes a favor de las niñas, de los adolescentes y las mujeres, mientras crean que puedan controlar, ¿no? El cuerpo de las mujeres, vamos a continuar con cifras horrorosas de violaciones sexuales, embarazos adolescentes e infantiles, realmente, porque son embarazos infantiles, Y pues, ¿no? Y de violencia. Entonces, esto implica cambios profundos en el Estado, en la sociedad, hombres y mujeres, distintas generaciones, maestros, ¿no? Porque también la escuela es un espacio muy importante para cambiar mentalidades, ¿no? y pues bueno, también sabemos que los colegios, bueno, yo realmente eh, sé de formatos de colegios muy buenos, pero lamentablemente todo no lo puede hacer el colegio, pues, ¿no? Hay que tener espacios anexos al colegio, Claro, puedan tocar temas de sensibilidades, ¿no? Temas de sexualidad, ¿no? El colegio, pues, es un colegio, pues, y abarca lo que puede, ¿no? No podemos ser como sociedad tan pasivos de no generar nuevos espacios, ¿no? Donde deba ser tocado lo que tiene que ser en espacios de salud o social, o, bueno, tantos también profesionales del área de salud integral que existen también, ¿no? Que puedan promover, o ONGs, y etcétera, ¿no? claro, es un esfuerzo compartido que Claro. empieza en casa, ¿no? Y luego se va extendiendo en diferentes esferas ya de la vida social, ¿no? Del espacio público, Ujú. son medios de comunicación también, o sea, mientras en los medios de comunicación tengamos programas horrorosos donde las mujeres son cuerpos nada más y siempre Pues, brutas, pues, imagínate, ¿no? Sí, encima eso, ¿no? En fin, no quiero citar ningún programa, pero no, sí, claro. realmente Que sí, ya a está veces generalizado. sí, es desesperante a veces, ¿no? Que Pues, también hay que ser un poco optimista porque a través de las redes sociales, por ejemplo, tú ves que la gente critica, la gente, ni bien sale una propaganda, al toque están señalando, ¿no? sí, sí. Aquí hay discriminación contra las mujeres, hay sexismo, hay racismo, ¿no? Entonces, eso me hace ser también un poco optimista, ¿no? Como que Sí, yo creo que la, en Perú nos han venido bien las redes, ¿ah? ¿No? sí, Quitarle este foco, esta fuerza que tenía, ¿no? Con este señor, incluso el último que fue arrestado, este divo de la televisión peruana, Chibolín, ¿ya? Que fue, ¿no?
todo un escándalo. Y pues bueno, ¿no? También en otros sectores, porque este tema de la realidad de la adolescente embarazada es ya un problema de salud pública gigante, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando te mencionaba estos otros estratos, ¿no? De la mujer Ujú. profesional, de la media y la alta, la cantidad de mujeres que cría solas, ¿no? De repente también ahí estas crianzas solo desde el lado maternal, pues abundan en el Perú, ¿no? Hay mucha mujer que cría sola. Y en este sentido, pues de repente ir modificando en la influencia que tenemos en nuestros hijos, ¿no? En lo que podemos hacer de repente, bueno, tú por ejemplo que estás en la docencia universitaria, ¿no? Esos aportes que se pueden dar también para, porque también hay buenos hombres, ¿no? Yo definitivamente Ah, claro, conozco, sí. reconozco, no quiero detallar, pero sí hay buenos hombres en este país, pero eh, hay que despertar al gran número que no está acompañando, ¿no? Sus sistemas familiares de una forma que pueda crecer, sino que sigue en el círculo del adormecimiento, ¿no? Es que es bien difícil cambiar de chip, digamos, ¿no? Tenemos estructuras patriarcales tan fuertes que las mujeres mismas reproducimos, ¿ah? Tengo colegas exitosas, profesionales, que dictan clases conmigo, pero que crían hijos varones patriarcales, ¿no? De Pues, las mujeres también tenemos que cambiar, ¿no? mm, Criar hijos varones es de mucha responsabilidad y sí, de estas madres depende también que estos chicos respeten a las mujeres y no se crean los dueños del espacio público, como por ejemplo cuestiones tan elementales como por ejemplo se sientan en el bus y abren las piernas como si tuviesen algo gigante entre las piernas, ¿no? ya, Eh, o respetar a la mujer como respetar a todos, ¿no? Entonces hay cosas de pequeñas cositas, pequeños detalles que podemos ir educando a los hombres, ¿no? sí, Entonces yo creo que las mujeres que tienen hijos varones tienen que maternar muy conscientemente de un rol fundamental que tienen ellas, ¿no? ujú, Porque por un lado podemos educar a las chicas, empoderarlas y todo, sí, claro. pero si no criamos hombres conscientes, hombres responsables y sobre todo respetuosos, entonces no va de la mano la transformación, ¿no? Claro, yo, Ujú. bueno, por ejemplo, mi hijo, ¿no? Claro, los diálogos van, ¿no? Resaltando el tema del respeto, ¿no? Centralmente eso, ¿no? De ida y vuelta, ¿no? Y me encanta también, como tú dices, ¿no? Lo que vives con tu hija y me dice cosas como, mamá, si te arreglas así, siempre arréglate de esta otra manera, si no, ¿cómo te vas a volver a casar? Entonces yo digo, ay, qué roche, ¿no? Entonces me dice, porque tú todavía te puedes volver a casar. Y digo, Dios mío, está avanzando en esta generación, los chips se están modificando positivamente, ¿no? Porque me enternece mucho esa apertura, esa amistad que también se puede generar con los hijos, ¿no? O las hijas, ¿no? Y que tu hijo no te vea como una mujer asexuada, sino Sí, más bien como una mujer que tiene derecho al placer y a compañía y a una pareja, ¿no? Sí, qué bonito, ¿no? sí, sí, realmente por eso digo, no hay que estar más receptivos a lo que ellos también, su sabiduría de su etapa, porque cada etapa tiene su sabiduría y los chicos te lo dicen y hay que estar más receptivos, no como la crianza antigua de solo viene de mí y yo te enseño el mundo, ¿no? Como la figura que ponía Exacto. Cornejo, ¿no? Que ya no, pues ya cambió, ya es de ida y vuelta, ¿no? Y enriquece a todas las Claro. generaciones. Ujú, claro, la época de mi madre era jerárquico, ¿no? Y además las madres no se equivocaban nunca, ¿no? Mi Es, madre nunca pidió disculpas por algo, ¿no? claro, no era, Y claro, era diferente. no, claro, y además, por ejemplo, ella trató de usted a sus padres, ¿no? Sí, sí, usted tiene Conmigo empezamos el tuteo, con mi generación empezamos el tuteo a nuestros padres. Mi hija no me tutea, ya. pero tenemos una relación bastante horizontal, ¿no? Es más, cuando yo me equivoco, se lo digo, mira, me he equivocado en esto, te pido disculpas, ¿no? Ah, claro. Y eso nos ha acercado bastante, ¿no? Y ella, al igual que tu hijo, también no cree que tenga que ser prácticamente la Virgen María, pues, ¿no? Que ese es Ujú. muy típico de la idea tradicional, pues, ¿no? De la madre que es asexuada, no tiene placer.
no tiene necesidades sexuales, ¿no? Sí, Sino más bien se trató de idealizar a la madre, ¿no? sí. En cambio ahora los chicos, bueno, no sé si todos, pero en mi caso, mi hija, mis sobrinas, mis sobrinos, ¿no? Entonces, cuando hablamos, me enseñan trucos para maquillarme, estoy aprendiendo a maquillarme, ¿no? Ahora me han dicho, necesito un vestido de la venganza. Me da mucha risa porque se trata de otro tipo de relación con nuestros hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, nos da más bienestar, ¿no? Con todos los retos que Sí, hay en el mundo, estos vínculos están variando para bien en ese sentido, ¿no? Dejamos que haya una retroalimentación, ya no sino bidireccional, por decir, claro. ¿no? Ujú. Bueno, es lo que podemos disfrutar también en esos espacios, ¿no? Maribel, falta una entrevista por mes. Pero ha sido un placer tenerte. Siempre me acuerdo, como te digo, en el año 99 la única docente que entró en la pre y que era mujer y que venía con, no sé si era la llave, un llavero, toda fresh, era la única mujer que entraba. Dije, la única mujer de un buffet de 13 señores que dicta un curso. ¡Guau! Dije, ¿por qué una mujer con su labial chévere, con sus lentes? Yo decía, disfruté la clase de historia y era un gusto porque alguien joven, alguien culta, alguien con esa apertura, Maribel, te agradezco y que no sea la última vez. Ha sido un gran gusto tenerte. Ay, sí, te agradezco también. Me has hecho recordar los 90 cuando me rebelé a usar labial rojo, por ejemplo, ¿no? Que para mi madre, la generación de mi madre, el rojo era solo de las mujeres de la calle. Ay, Y yo le Dios, dije, no, el rojo es bonito, ¿no? sí, por supuesto. Sí, una bonita época, mira, una bonita época. Sí, pues mi amiga Katiuska y yo fuimos las profesoras más jovencitas que entramos en los 90 a la PREN, un mundo de hombres, ¿no? Sí, 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 pero ahí estamos, ¿no? sí, pero Abriendo mira, espacios. yo me imagino, de repente hay otras que no han tenido la oportunidad de, bueno, justo yo que estaba por aquí, pero debe haber quedado también en la mente de algunas, ¿no? Porque de verdad, Maribel, tu forma de compartir la historia es un remake, ¿no? Dado a tu estilo. Para mí en el colegio, Historia del Perú me da ganas de llorar realmente porque era ya. Pero ya contigo empecé a tomarlo con humor, ¿no? Aunque claro, el contenido Ujú. era el mismo, pero ya la forma de enfocar las cosas tenía que ser un humor que no nos termine matando, ¿no? El tema de mirar atrás, ¿no? Porque digamos, ser una sociedad sin raíces es no tener futuro, ¿no? Como pasa en África, ¿no? El otro día ya conversaremos, pero hay pueblos sin memoria, ¿no? Donde nacen criaturas que por la mala alimentación no tienen memoria, o sea, tal cual. Y también se les ha despojado de su memoria. Sí, pues sí, Memoria que está contenido en objetos de arte que se consideran arte para la contemplación en los museos europeos o norteamericanos, ¿no? Se les ha despojado de memoria, ¿no? Y que también ha pasado aquí en América y bueno, en Hispanoamérica, ¿no? Pero que, bueno, ahí estamos para lucharla, ¿no? Desde diferentes frentes, desde diferentes trincheras, ¿no? Entonces, ha sido un gusto. Yo creo que vamos a establecer los lonches, como es el lonche, para conversar de un gusto. diferentes temas, ¿no? Sí, Claro que sí, igualmente. Maribel. Un gran abrazo y estamos al habla y bueno, difundiendo, ya lo vas a ver por la red. Un gustazo. Claro, claro. Un abracito, ¿ya? Chao, Nos chao. vemos. Chao.